Hola Pet Industry, bienvenidos a este espacio Pet Industry al aire, el podcast de la industria de mascotas. Un espacio para que hablemos de emprendimiento, de gestión de negocios, medicina veterinaria, grooming y en general contenidos de utilidad para nuestro sector económico. Recuerden ingresar a nuestro portal de noticias petindustry.co. También seguirnos en redes sociales como Pet Industry Mac y darse de alta al servicio de noticias vía WhatsApp al número +57 316 462 4808. El día de hoy vamos a hablar sobre el email como estrategia de marketing. La llegada de los nuevos medios de comunicación y mensajería parecen haber dejado a un lado las estrategias de marketing a través de correo electrónico, cuando es este en realidad un gigante dormido del que podemos sacar mucho provecho. Veamos cómo. Primero, definamos qué es email marketing o marketing a través del correo electrónico. Podemos decir que el email marketing comprende el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos. Todo esto obviamente con previa autorización legal de la persona para contactarle por este medio. Dentro de esta herramienta de mercadeo tenemos dos tipos de correos. Primero tenemos los correos ocasionales. Estos son emails que se envían de acuerdo con una frecuencia definida. En este caso les quiero dar dos ejemplos. El primero es el newsletter o también boletín de noticias o boletines informativos, y son estos correos que actualizan sobre acontecimientos o novedades de su empresa e incluso comparten nuevos artículos del blog y permiten que su marca esté siempre presente en la mente de sus clientes. El segundo tipo de correo ocasional son las campañas puntuales, es decir, campañas muy enfocadas generalmente hacia las ventas, teniendo como propósito fundamental el movimiento de nuestra caja registradora. Para esto, suelen comunicar un incentivo que el cliente recibirá al momento de hacer la compra o la obtención de un descuento especial a través de palabras clave o cupones que puede canjear en el e-commerce. El segundo tipo de correo electrónico son los automatizados. Teniendo claro ahora estos correos ocasionales, hablemos del segundo tipo de correos, que son los automatizados, y por estos momentos uno de los que van más en boga. Estos correos ahorran tiempo, dinero y generalmente van anclados al comportamiento de los usuarios o clientes, como por ejemplo los nuevos suscriptores al blog que reciben un mensaje de bienvenida, los cumpleaños que se activan automáticamente con la fecha de cada cliente, enviándoles un mensaje de felicitación e incluso un cupón de descuento, o también mensajes automáticos cuando se detecta que un comprador ha dejado por cierto tiempo de hacer pedidos en el carrito de compras. Generalmente este tipo de correos se personalizan de acuerdo con la información de cada usuario en la base de datos. Por ejemplo, se puede cambiar el contenido si tienen un perro, un gato u otro tipo de mascota. Lo bueno de estos emails automatizados es que usted crea las reglas en la plataforma de envíos y automáticamente de ahí en adelante la plataforma hará todo el trabajo. Generalmente se dividen este tipo de correos electrónicos automatizados en dos grupos. El primero son los correos transaccionales que se activan efectivamente después de que el cliente hace cierto tipo de acciones en las plataformas, por ejemplo cuando realiza una compra en el e-commerce, que recibe una confirmación de su pedido, un resumen e incluso una prefactura o factura, o también en el módulo de citas cuando el paciente recibe un recordatorio de su cita con los datos de contacto del médico tratante. La otra categoría de estos mensajes automatizados es lo que se denomina Marketing Automation, y es este último grupo el que abre un centenar de posibilidades. Antes de poder generar marketing de automatización no solamente a través de correo electrónico, sino a través de cualquier otra herramienta digital, se debe tener claridad de las variables con las que se captura la información de los usuarios, porque es precisamente a través de los diferentes valores que esas variables tomen que las plataformas podrán automatizar los mensajes y llegar a involucrarse de tal manera con cada una de las personas que cuando alguien recibe un mensaje o algún tipo de contacto a través de las tácticas de automatización de marketing, parece que la plataforma lo conociera de toda la vida y tuviera conocimiento exactamente de lo que uno busca. Es cuando un cliente, por ejemplo, recibe un correo que automáticamente le está recordando al tutor de la mascota que ya han vencido las vacunas y es hora nuevamente de vacunar. Esto teniendo en cuenta que el mensaje no solamente involucrará el nombre de la mascota, el nombre del tutor, recordará la última fecha de vacunación. Es un mensaje tan personalizado que sin duda será abierto por el usuario y llevará a una acción puntual, focalizada y que al final de cuentas moverá nuestra caja registradora. Entendiendo estos tipos de mensajes que podemos enviar a través de la plataforma de email, hablemos un poco de las estadísticas. ¿Cómo sé si un email fue efectivo o no fue efectivo? Bueno, como en todo lo que encontramos en marketing digital, hay muchísimos indicadores y sobre los cuales se podrá tomar decisiones para mejorar esta práctica de marketing.
Hay dos básicos que nos van a permitir saber cómo lo estamos haciendo. Uno va a ser la tasa de apertura y el otro va a ser la tasa de clic. La tasa de apertura es una fórmula que calcula el porcentaje de usuarios que abrieron el email que hemos enviado. Es decir, si tenemos una base de datos de 100 usuarios o clientes y 20 lo abren, eso quiere decir que tendremos una tasa de apertura del 20%. ¿Eso es bueno o malo? No lo sabemos, ya lo vamos a ver. Que el 20% sea bueno o malo depende de mucho, depende del promedio de aperturas que ha tenido ese mismo grupo de usuarios o clientes y además de un comparativo industria. Afortunadamente, las plataformas de envío masivo nos permiten no solamente saber la tasa de apertura que vamos teniendo cada campaña, sino que va sacando un promedio general de nuestra lista de usuarios y nos permite compararla con el rendimiento de otras campañas en el mismo sector. De acuerdo con el reporte anual de MailChimp, una de las principales plataformas de mensajería de correo electrónico del mundo, la tasa de apertura promedio está en el 21.33%. Es decir, que si continuamos con nuestro ejemplo, un 20% de apertura no está nada mal. La tasa de apertura es el primer indicador que permite saber si la estrategia de correo electrónico está funcionando, porque nos muestra la cantidad de usuarios que, solamente leyendo el asunto, se engancharon con el contenido y quisieron saber más, por ende abrieron el mensaje. Una tasa de apertura baja generalmente indica que el asunto no es lo suficientemente relevante o interesante, que nuestra audiencia o nuestra lista de clientes está compuesta por un montón de suscriptores muy diferentes entre ellos y tal vez para unos está siendo muy relevante y para otros es totalmente irrelevante el contenido. Puede ser que estemos enviando demasiadas o pocas campañas a estos suscriptores. Otro error común es que no estamos personalizando el asunto. Si hacemos llenar a nuestros clientes un montón de campos en los formularios, tanto digitales como en la clínica, la tienda de mascotas o la peluquería, se supone que estamos solicitando todos esos datos para poder hacer un mejor marketing, no solamente para cumplir protocolos de la operatividad de los establecimientos, sino que además podemos implementar mejoras al proceso de marketing, como enviar un asunto saludando al cliente por su nombre. Otra razón por la que la tasa de apertura puede ser muy baja es porque no estamos siendo breves. A veces es mejor ser directo y descriptivo que redactar un poema en el asunto. Recomendamos no usar más de 6 palabras. El asunto es apenas una entradilla de lo que vamos a encontrar al abrir el correo. Procuremos que esas 6 palabras de verdad enganchen al usuario y lo obligue a hacer clic. Otro punto a destacar cuando se presentan tasas bajas de apertura es que usamos palabras muy trilladas, muy usadas. Cuando ponemos en un asunto la palabra ahorre, ofertas, descuentos, estamos compitiendo con miles de compañías en miles de sectores y diferentes ofertas de productos y servicios que están en la misma situación. Y de hecho la oferta, el descuento o el ahorro es mejor tratarlo al interior de la pieza que encontrarían en el mensaje que en el asunto, porque de otra manera algunas casillas de correo tomarán esas palabras como una categoría de spam y podemos ni siquiera llegar a ser visibles en las casillas de correo. Y por último, cuidado con los emojis. Son una forma divertida de destacar en el buzón de entrada, además de transmitir emociones, pero no es recomendable usar más de uno. Como lo venimos diciendo, el asunto es un primer filtro. Ahora hablemos del clic. La tasa de clic se obtiene al saber cuál es el porcentaje de usuarios que dieron clic sobre el mensaje una vez abierto sobre el total de todos los emails registrados en esa base de datos que recibió el mensaje. Es decir, que esto nos muestra realmente cuántas personas, cuántos usuarios fueron direccionados a la acción. De acuerdo con el reporte anual de MailChimp, la tasa de clic promedio está en el 2.62%. Esto hace que sea un reto, pero también que podamos medir las expectativas sobre la campaña de email. ¿Qué es lo que pasa con esto? El email ha sido una herramienta tradicionalmente usada para hacer marketing y la sobreexplotación que se realizó de ella hizo que malas prácticas crecieran mucho en este ámbito y las personas fueran más selectas en los mensajes que abren y sobre todo en los que confían para dar clic. Por eso, para obtener más clics tenemos aquí algunos consejos. Por ejemplo, en el diseño de la pieza publicitaria que irá en el mensaje, evitemos la frase genérica de haga clic aquí como texto de destino. Vayamos mucho más allá. Dirijamos a los usuarios a una acción más diferente que un mero clic. A veces cuando se dice haga clic aquí, no hay claridad de qué va a pasar, a dónde voy a ir o qué me van a pedir después. Por eso hay que mantenerlo todo simple, ir directo al grano como lo hablábamos con el asunto. Y de esta manera podemos catapultar más clics en nuestras campañas. Otro consejo es hacer que el texto del vínculo sea descriptivo, conciso y que la URL tenga como destino la información más relevante posible. Evitemos enviar a los usuarios directamente al home. Definitivamente esto desmotiva.
y la próxima vez seguramente no queramos hacer clic en un mensaje que nos prometía enviarnos a una sección específica, a una oferta específica, y terminó arrojándonos al home de la página, esperando que nosotros escudriñáramos entre todos los links para poder llegar precisamente a la información que queríamos ver desde un inicio. Por otra parte, dejemos clara la recompensa. Seamos honestos y no dejemos información al azar que posteriormente puede ser entendida como un engaño. Hoy en día un clic sobre un email podría estar descargando un virus o permitiendo que inescrupulosos tengan acceso a información sensible. Hagámonos esta pregunta: ¿por qué los usuarios se tienen que arriesgar con nosotros? ¿Por qué tienen que dar clic a ciegas? De ese modo podremos expresar y representar la recompensa que se tendrá a cambio si el usuario nos regala su confianza y nos da un clic. Recordemos que un simple descuento ya no engancha como antes. Todo el mundo está dando descuentos. ¿Realmente cuál va a ser la recompensa del usuario? Ahora, después de hablar de estas dos métricas, algunos de ustedes se pueden preguntar: ¿por qué si solo el 21.33% de los usuarios abrirá mis correos? Y si tengo suerte, tan solo el 2.62% darán clic en los llamados de acción. ¿Me voy a molestar en administrar esta táctica de marketing? Lo primero que debo decir es que un porcentaje pequeño no significa que en cantidad de usuarios vaya a ser un número despreciable. Y en eso le devuelvo una pregunta. ¿No le gustaría obtener, por ejemplo, 200 visitas quincenales adicionales a su blog? Bueno, pues esos 200 lectores podrían llegar de una base de datos de 7.633 usuarios. Esa misma lista bien llevada podría ir creciendo y logrando en todo un año, llevando por lo menos 2.400 visitas a los artículos de su blog. Y eso en el mediano y largo plazo, sin duda, va a dar un posicionamiento superior en los motores de búsqueda. Entonces, las tasas de apertura y de clic mejorarán cuando usted proporcione contenido más relevante al grupo de personas que le han dado permiso a escribirle, porque eso hoy en día es un tesoro. Lo decía Seth Godin en su libro Marketing de Permiso. El permiso que le da un usuario de contactarlo por correo electrónico, por celular, por cualquier otra vía, es el tesoro de hoy en día. Entonces, tomémonos el tiempo para revisar los informes de cada envío, ver qué funcionó, qué no funcionó, y de esa manera aprender y ser más efectivo en cada campaña que enviamos. Hablemos un poco del segmento, porque todavía si alguien sigue un poco dudoso sobre el tema de las métricas y la efectividad del email, hay que hablar de segmentación, porque una estrategia de email marketing no se trata de tener un montón de correos y enviar mensajes y esperar que con solamente eso todo el mundo compre, todo el mundo visite mi blog. Bueno, no es eso. Estoy seguro que si uno caracteriza a todos los usuarios simplemente como alguien con algún tipo de mascota, y esa es toda la categorización y descripción que hay de sus usuarios, en el corto y mediano plazo, eso va a representar bajas tasas de apertura y de clic. ¿Cómo cree que se sentiría el tutor de un gato que recibe una super promoción para desparasitar y cuando se abre el mensaje dice válido solamente para desparasitar tu perro? Bueno, se va a sentir discriminado, se va a sentir decepcionado y seguramente no volverá a abrir los correos porque siente que no le hablan a él, que son mensajes al azar enviados masivamente para ver qué usuarios toman este beneficio. Por eso, si desde un inicio contamos con una base de datos sin segmentación, la recomendación es generar campañas que inviten al usuario a actualizar sus datos a cambio de un incentivo. De esta forma, vamos a poder dirigir mensajes mucho más efectivos. Aclaremos que la falta de segmentación no es un problema que impacta solamente las tácticas de email marketing. Es un fenómeno que ya los usuarios alertan que está pasando con llamadas, mensajes de texto e incluso WhatsApp. Y esto pasa básicamente por malas prácticas en la gestión de la base de datos. Finalmente, quiero hablar de una tarea muy importante y podría llegar a ser un poco desgastante si no se tiene una base de datos tan afinada. Empecemos por decir que si alguien no quiere saber más de nuestra marca, pues sencillamente no lo molestemos más. Respetemos el habeas data, respetemos cuando alguien se da de baja de las listas, porque mantener personas en la base de datos que no están haciendo clic con el contenido que enviamos simplemente nos va a mantener tasas bajas de apertura y de clic. Por eso yo a este proceso le llamo la purga, porque tenemos que estar afinando constantemente nuestra base de datos. Es nuestra responsabilidad auditar qué correos están recibiendo la información, quienes hace mucho tiempo no abren nuestros correos, enviarles una campaña para invitarlos a abrir nuevamente para contarnos por qué no volvieron a abrir nuestros mensajes. Y si definitivamente después de muchos intentos no lo hacen, no abren los mensajes, no sientan que están perdiendo al borrar esos contactos, sientan que están ganando en tener una tasa de apertura y una tasa de clic mucho más sana. Muchas veces hay tasas bajas de apertura de correos porque gran parte de la base de datos simplemente ya no quiere saber más, y esas razones pueden variar. Puede ser que su animal de compañía ya falleció, puede ser que ya no vive en la zona, ya no vive en la ciudad, se ha trasladado, puede ser que hicimos por cierto tiempo unas malas prácticas de email y simplemente no quiso saber más de nosotros, o también
algo que no podemos descartar, y es que tecnológicamente nuestros mensajes nunca han llegado a su bandeja de entrada. En este caso, la recomendación es que cada mes, o por si la ocupación del día a día nos cuesta mucho, cada trimestre ingresemos a ver qué usuarios no volvieron a abrir los mensajes y tomar la dura decisión de borrarlos. Es mejor tener 1000 correos inscritos con una tasa de apertura del 100% que tener 100.000 correos con una tasa de apertura del 1%. Entonces, como pueden ver, el tema de la vigencia o la efectividad del email marketing termina siendo, como se dice popularmente, un problema más de indio que de la flecha. Esto nos invita nuevamente, como hemos hablado en la revista y en el portal web de Pet Industry, a que las herramientas de marketing digital las empecemos a utilizar poco a poco, de lo básico a lo complejo, y siempre ejecutando estas tácticas con un sentido profundo y atado a la estrategia. No hacer y tener las herramientas solo porque es la tendencia o porque mi competencia la tiene y lo hace o porque lo vi en una charla. No empecemos a cargarnos en esa maleta del día a día de la administración, del marketing, de más herramientas, de más carga operativa. Si vamos a hacer email, tengamos claro que vamos a tener que depurar la base de datos, vamos a tener que segmentar bien esas audiencias, tener filtros que nos permitan enviar contenido de valor, que a los tutores que tienen gato les llegue solo contenido para gatos, que a los tutores que tienen perros solo contenidos para perro. Entonces, como lo pueden ver, esto no es simplemente abrir una cuenta en un servicio de envío masivos de email, cargar los emails que tenemos y empezar a mandar noticias como locos, porque vamos a decir el email es malo, el email no sirve, el email está muerto, y la realidad es que el email está vivo, el email funciona, y por eso tenemos que abrazar las buenas prácticas. Bueno, Pet Industry, espero que este capítulo sea de provecho. Recuerden que se pueden inscribir para recibir nuestro boletín de noticias a propósito del email en petindustry.co. También pueden suscribirse para recibir la revista en sus establecimientos y seguirnos en redes sociales como Pet Industry Mag. Esto fue Pet Industry al aire, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.